Bien, tengan todos ustedes, queridos oyentes, un agradable día. El día de hoy, 2 de mayo del 2022, en punto de las 5 de la tarde, con 15 minutos, estamos llevando a cabo la elaboración y caracterización de nuestro programa de radio y audiovisual a través de esta plataforma de video. Nuestro programa se llama Radio Sinergia y el día de hoy vamos a comunicar, vamos a aprender un poco acerca de la comunicación. Claro, no sin antes presentarles a nuestras compañeras de trabajo y en primer lugar contamos con la presencia de nuestra compañera Naomi Enrique Ramírez, que pues ella es estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz, aquí está estudiando la carrera de Ingeniería Industrial y pues hoy contamos con la dicha de tenerla aquí en el programa. De igual manera, pues tenemos la presencia de nuestra compañera Dariana Reyes Coria, que al igual que Naomi, pues está cursando el mismo semestre en la misma carrera aquí en la misma institución con sede en Veracruz. Estamos alegres de contar con la dicha de estas dos compañeras para elaborar este trabajo. Y bien, finalmente me presento yo, su servidor. Mi nombre es Juan Antonio Santamaría Orellana. Formo parte del equipo de líderes aquí en Sinergia junto con mis compañeras de trabajo. Y yo, para esta ocasión, seré el anfitrión de este pequeño espacio que tenemos aquí en Radio Sinergia. Ahora bien, como les acabo de mencionar hace unos escasos instantes, en la sesión de hoy hablaremos un poco acerca de la comunicación. El tema principal será la comunicación verbal. De estos vamos a sacar un total de 3 subtemas. El primero de ellos será la comunicación oral. Después tendremos la comunicación escrita y finalmente tendremos el hablar y escribir correctamente. Estos son los 3 subtemas que vamos a ver a lo largo de esta pequeña sesión aquí en Radio Sinergia. Y bien, antes de arrancar con estos subtemas que les acabo de mencionar, pues es importante destacar unos puntos a manera de retroalimentación al tema principal, que pues bueno, en primer lugar vamos a definir lo que es comunicación, qué es lo que nosotros como oyentes entendemos por comunicación. Muy a menudo se habla mucho acerca de este tema que es la comunicación y realmente no se tiene un concepto muy en claro. Bien, aquí en Radio Sinergia te vamos a dar una breve introducción a lo que es la comunicación. En primer lugar, la comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de ideas, no solamente ideas, pueden ser mensajes, pensamientos, ideales entre un emisor y un receptor. Ahora, el emisor en pocas palabras es quien transmite ese mensaje y el receptor por lógica es quien recibe ese mensaje que le emitió el mismo emisor. De hecho, de ahí viene el nombre de estos dos conceptos. Ahora, estos dos términos, emisor y receptor, forman parte de uno de los muchos de elementos adicionales que hay en el ámbito este de la comunicación. Ok, por poner un ejemplo, tenemos muchos más conceptos. Por ejemplo, está el código, está el canal, está el contexto en el que se dan todos esos tipos de pláticas, etcétera. Ahora, el proceso comunicativo o el proceso de llevar a cabo la comunicación, pues es una pieza esencial en la vida en la sociedad. ¿Por qué digo esto? Pues porque sencillamente, gracias a la comunicación, nosotros como seres humanos que poseemos inteligencia, somos capaces no solo de expresar nuestras ideas, sino también de compartir información entre sí. También somos capaces de establecer relaciones y lo más importante, somos capaces de organizarnos entre nosotros mismos. Entonces, como podemos ver, queridos oyentes, somos capaces de llevar a cabo muchas actividades o ponernos de acuerdo en muchos aspectos gracias a la comunicación. Pero recordemos, el tema principal es comunicación verbal. Ahora, sabemos que este tipo de comunicación es todo aquello que expresamos con las palabras. A eso se refiere comunicación verbal. Esta puede ser de manera oral y escrita. O sea, las palabras pueden venir de manera oral, es decir, de nosotros al hablarlas, y de manera escrita. O sea, a la hora de escribir nosotros un apunte también cuenta como un tipo de comunicación. Ahora, así como existe la comunicación verbal, también existe la comunicación no verbal, que es precisamente lo opuesto a la comunicación verbal. Ahora, sabemos que este tipo de comunicación no verbal es todo aquello que somos capaces de comunicar o transmitir a través de los gestos y el lenguaje corporal. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a aquellas expresiones que pueden ser
llevadas a cabo sin necesidad de hablar o escribir. Por ejemplo, las expresiones faciales, nuestros movimientos con la cara, los movimientos que hacemos con nuestro cuerpo, nuestra cabeza, los gestos corporales, mover una ceja, usar las manos para comunicar, expresiones, cualquier gesto que hagamos cuenta como comunicación oral, porque a pesar de todo estamos comunicando. Nuestra cara también es una manera de comunicar y transmitir nuestras ideas. Ahora, una vez teniendo estos pilares básicos de la comunicación en claro, es momento de que nos enfoquemos en uno de los subtemas que les mencioné anteriormente, el cual corresponde a comunicación oral, y vamos a arrancar escuchando a nuestra compañera Naomi Enríquez. Gracias, Juan, por esta linda presentación y gracias a Radio Sinergia por estar de invitada aquí. Les comenzaré hablando qué es la comunicación oral. La comunicación oral es aquel tipo de interacción en el cual se transmite un mensaje entre dos o más personas, usando para ello el lenguaje natural como código y la voz como portador. Algunas de las características de la comunicación oral podrían ser que emplea ondas sonoras, esto es, el sonido propagado por algún medio físico, por ejemplo el aire, para transmitir la información de un hablante a otro. También es efímera e inmediata, o sea que se desvanece con el tiempo, ya que las ondas sonoras pasan y no se presentan en el aire. Cuenta con elementos de apoyo que no forman parte del idioma, como la gestualidad o el contexto. También suele ser improvisada y también más coloquial, menos formal y rígida, aunque existan también ocasiones en lo que suceda lo contrario, como a la hora de dar una conferencia. La comunicación oral consta de dos tipos de elementos que son los siguientes. Elementos lingüísticos son aquellos que son propios del lenguaje verbal, tales como lo son un canal, que son las ondas sonoras que transportan los sonidos, el mensaje que contiene la información transmitida, el código o idioma que los codifica y decodifica para crear un sistema de representación común entre el emisor y el receptor. Si alguno no habla el mismo idioma, por ejemplo, la comunicación sería imposible. Los interlocutores. Esto es un emisor que codifica el mensaje y un receptor que lo decodifica y que normalmente intercambia sus roles. Ahora vamos con los elementos extralingüísticos. El contexto, es decir, el momento y espacio en el que tiene lugar la conversación y que puede plantear ciertos retos comunicativos o entorpecer la comunicación del mensaje. Los gestos y elementos pragmáticos, que no tienen que ver con lo dicho, sino con cómo se lo dice, qué cara pone, qué se hace con las manos, qué tan cerca se dice del otro, y todo un conjunto de información que no forma parte del idioma, pero que modifica significativamente la información transmitida. Y por último, las capacidades personales de cada interlocutor. Esto es su capacidad personal y particular para comunicarse. Y también sería la comunicación oral planificada, de tipo formal, organizada, preparada y que toma lugar según mandatos predesignados. Son más estrictos y exigentes. También sería la comunicación oral planificada, de tipo formal, organizada, preparada y que toma lugar según el mandato prediseñados. Son más estrictos y exigentes, por lo que requiere mayor foco en los elementos del lenguaje. Y ya para terminar, les voy a dar unos ejemplos de situaciones en donde ponemos en práctica la comunicación oral. Empezamos con una conversación entre varios amigos en un restaurante. Otro ejemplo sería una conferencia de un investigador en un instituto. También otro ejemplo podría ser una cita romántica entre dos personas que intentan conocerse. Fueron algunos ejemplos de situaciones de la comunicación oral. Espero que les haya gustado y que le hayan comprendido a la comunicación oral.
Y ahora es momento de darle un tiempo pues a mi compañero Juan, que hablará un poco sobre la comunicación escrita. Bien, gracias compañera Naomi por esa interesante explicación acerca del subtema de comunicación oral. Ahora procedemos a abrir con el siguiente tema, el cual le corresponde a la comunicación escrita impartido por su servidor. No sin antes mencionarle que aquí en este espacio de Somos Radio Sinergia, estamos basándonos en la información que está presente en un SWAY acerca de comunicación verbal. Este SWAY se llama Sinergia 3 y pues habla acerca de todos los temas que estamos abordando aquí. Así que si a ti te interesa investigar un poco más acerca de todo esto, puedes consultarlo y sin problemas vas a encontrar todo lo que estamos comunicando en este pequeño espacio. Ahora, como les mencioné, les voy a hablar un poco acerca de la comunicación escrita. Recordemos que todo lo que estamos viendo aquí tú lo puedes ir consultando simultáneamente en el SWAY para que vaya reforzando el aprendizaje que estamos adquiriendo. ¿Ok? Bueno, a diferencia de la comunicación oral, como les acaba de explicar mi compañera Naomi, la comunicación escrita es una tecnología inventada por nuestra especie hace bastante tiempo, para satisfacer la necesidad de guardar la información con el tiempo, ¿ok? Esto es algo bastante interesante a destacar, ¿ok? ¿Cómo se llevó a cabo esto? Bien, esto se llevó a cabo de distintas maneras, ya que hay diferentes tipos de escritura. Por lo general, todos responden a lo mismo, buscan los mismos objetivos. Ahora, ¿cuáles son estos objetivos? Son tres, ¿ok? Primer objetivo, preservar la información. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, preservar la información es para que se pueda recuperar visualmente, o sea, leída en otro tiempo, en otro lugar. Entonces estamos diciendo que aquí se rompe la barrera del tiempo. Esta es una de las principales diferencias entre la comunicación oral y la escrita, que la oral es todo al momento entre un emisor y un receptor simultáneamente, y en cambio la comunicación escrita pues rompe esa barrera. Ahora, ¿cuál es la segunda característica que tiene la comunicación escrita? Bueno, la 2 es que es capaz de dirigir la información a un público más amplio y disperso a lo que normalmente permite la comunicación oral. Lógicamente, algo que está escrito, con el pasar de los tiempos podemos comunicárselo a más personas a través de las redes sociales, las nuevas plataformas y soluciones de la vida cotidiana que hay hoy en día. Entonces, esa es otra ventaja de la comunicación escrita. Y 3, ahora podemos planificar el mensaje que queremos enviar al receptor. Es decir, podemos pensar qué es lo que estamos comunicando, o podemos dejar muy en claro un ideal, una información deseada a manera pues que lo podamos destacar, y el emisor seguramente lo tendrá presente cuando esto ocurra, porque pues tenemos más tiempo para analizar qué es lo que estamos escribiendo, ¿no? Básicamente la escritura pues es una manera en la que nosotros damos a conocer esas ideas o esos pensamientos que queremos transmitir esto, ¿ok? Bien, todo esto nos lleva al siguiente punto, el cual es ¿qué es la comunicación escrita? Bien, finalmente vamos a definir a la comunicación escrita como aquella manera en la que se establecen las palabras o cualquier código escrito. Recordemos que el código pues es la manera a través de la cual comunicamos. En este caso el código es escrito, o sea, escrito con nuestra mano, con lápiz, pluma, en cualquier medio que nos sirva para ello, plasmado en alguna tecnología. Esa tecnología puede ir desde un papel, una hoja de libreta, hasta una pantalla tecnológica o cualquier lugar donde podamos escribir, vaya. O sea, la comunicación escrita viene desde hasta la antigüedad, ¿no? Recordemos cómo estos cavernícolas traslaban, comunicaban sus ideas a través de las paredes, las rocas de las cuevas. Entonces es algo que ya tiene origen desde hace ya un bastantito de tiempo. Ahora, no solo esto, puede ser cualquier otro medio que nos sirva para escribir y transmitir las ideas, como les recuerdo, o sea, a través de las redes sociales, con todas las tecnologías que tenemos ahora. Ahora, teniendo esto claro, ¿cuáles son las características de este tipo de comunicación, la comunicación escrita?
Bien, tenemos un total de 5 características principales para la comunicación escrita. La primera de ellas es que no es simultánea. ¿A qué se refiere con que no es simultánea? Es decir, no se recibe el mensaje a medida que se va reproduciendo la comunicación oral. O sea, mientras que el emisor habla, el receptor escucha. Esto no es así en la comunicación escrita porque, como les mencioné anteriormente, lo puede escuchar en cualquier tiempo, rompe la barrera del tiempo. Lo que yo estoy escribiendo o lo que yo escribí hace 5 años lo puede leer perfectamente una persona dentro de 20 años o dentro de una década. Ok, a eso se refiere con esto. La otra característica es que permanece en el tiempo, que es precisamente lo que les acabo de decir, ya que pues a diferencia de un mensaje oral que se transmite simultáneamente, pues el escrito logra perpetuarse de manera permanente en la historia. O sea, cualquier cosa que nosotros hayamos subido a redes sociales o algún contenido que decidimos subir a las redes sociales hace años, lo más probable es que siga presente hasta nuestros días y podemos pues recordar ese conocimiento que nosotros llegamos a comunicar. La siguiente característica de la comunicación escrita es que debe respetar las reglas. ¿A qué se refiere ese término de que debe de respetar las reglas? Bien, las reglas, perdón. El mensaje, el mensaje que nosotros escribamos debe adaptarse a ciertas reglas gramaticales o de ortografía. Es para que el contenido que nosotros escribamos cobre cierto sentido efectivo, ¿no? Para que la comunicación sea clara. O sea, obviamente si nosotros estamos escribiendo, debemos respetar los acentos, las comas, las tildes, cualquier elemento gramatical que esté presente en la comunicación. Esa es otra de las características de este tipo de comunicación, y es que pues se debe de cumplir. Y finalmente, las últimas dos características es que la distancia no es un impedimento y los mensajes son planificados. En primer lugar, el término de la distancia no es un impedimento, ya les dije, porque cualquier persona puede leer esto. Yo escribo, publico algo en el Facebook desde Veracruz, Ciudad de México, y una persona en Ámsterdam puede leerlo sin problema alguno. Entonces, la distancia no es un impedimento para la comunicación escrita. Ahora, ¿a qué se refiere con que los mensajes son planificados? Bueno, esto se refiere ya que pues el emisor debe planificar lo que está escribiendo, por más mínima que sea la comunicación. No importa que sea lo que nosotros estamos comunicando, lógicamente estamos planificando porque estamos escribiendo, y antes de escribirlo aquí en el papel, estamos procesándolo todo aquí. Entonces esa es otra característica importante de la comunicación escrita. Y bueno, estas son las 5 que les mencioné. Ahora veamos ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos de la comunicación escrita? Bien, en primer lugar, ¿dónde podemos verlo? ¿Dónde se nos ocurre que primeramente podemos ver estas principales ejemplos de la comunicación escrita? Bueno, yo te voy a mencionar algunos que a lo mejor ya tenías en mente o pueden ser nuevos para ti. Por ejemplo, lo podemos ver en folletos o en volantes. Ahí tenemos comunicación escrita que es útil para nosotros. También las podemos ver en cartas. Ahora, recordemos que no solo la comunicación escrita es a través de papel. Como les dije, puede ser cualquier medio a través del cual nosotros comuniquemos algo de manera escrita. Es decir, sí, internet, los emails, libros digitales, el internet y todas sus variantes. No importa cuál sea la variante, si está en internet y está escrito, es comunicación escrita, siempre y cuando pues obviamente lo estemos procesando y una persona con inteligencia lo esté haciendo. Obviamente pues hay ciertos comentarios que pueden ser tomados de manera distinta. Como les comenté, las características de la comunicación escrita pues deben de cumplir con esos 5 pilares para que sea considerado un ejemplo claro de comunicación escrita. Más ejemplos pueden ser los diarios, el periódico, las revistas, etcétera. Todos esos son ejemplos de comunicación escrita aplicados en la vida cotidiana, ¿no? Y que los tenemos presentes la mayoría de nosotros. Ahora, todo esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es la importancia de la comunicación escrita? ¿Qué tiene esto de importante y en qué nos puede beneficiar a nuestra vida? Ahora, una de las principales características o importancia que tiene la comunicación escrita es que permite la difusión del conocimiento. ¿A qué me refiero a esto? Pues con la redacción, nosotros al redactar
este tipo de lenguaje que es la comunicación escrita, pues adquirimos una capacidad que es precisamente esta: aprender a redactar, aprender a publicar este tipo de contenidos y más que nada ejercitar el cerebro para adquirir estas capacidades de superarnos a nosotros mismos en cuanto a la comunicación escrita, claro. Otra de la importancia es que el tiempo ya no es un obstáculo, como les mencioné hace unos instantes. Esto ya puede hacer que se rompa esa barrera del tiempo, ¿no? De que si tú querías aprender algo tenías que estar presencial ahí y escucharlo con tus propios oídos de una persona que lo saca de sus propias expresiones para que tú adquieras este conocimiento. Bueno, ahora esto es muy distinto, ahora tú puedes adquirir este tipo de conocimientos sin importar el tiempo que sea en la historia. Otra de las características de la importancia que este tiene es la distancia que se rompe. Como te dije, ya la distancia no es un impedimento. Tú puedes estar en contacto y puedes tener comunicación escrita con cualquier persona en el mundo, siempre y cuando ambas pues contan el mismo y entiendan el mismo lenguaje en el que se hablan, ¿no? Obviamente no vamos a comparar hablar con una persona de China sabiendo únicamente lo que es el lenguaje español, ¿no? Esto es uno de los términos que forman parte de las barreras de la comunicación, pero eso es un tema para otro otra sesión aquí en Radio Sinergia. Ahora, otra de la importancia es que ayuda a las personas en sus vínculos personales. Por ejemplo, las cartas, luego los emails, ahora las redes sociales. Todos estos nos han ayudado en nuestra vida personal, nos han ayudado a comunicar ideas, a ayudar a los demás. Y en nuestra vida personal, ¿no? Ahora se tiene muy esa tendencia, ¿no? De comenzar a comunicarnos a través de las redes sociales y adquirir esta moda, ¿no? De que ahora se socializa a través de eso, ¿no? Pues precisamente por algo se llama redes sociales. Y bueno, esta es una de las importancias que tiene la comunicación escrita. Ahora, así como la comunicación verbal tiene sus características, sus elementos, perdón, como lo es el código, el canal, el emisor y el receptor, la comunicación escrita también tiene sus elementos, y este tiene tres. En primer lugar, la estructura, que como su nombre lo indica, es la manera en la que el emisor ordena o estructura aquello que quiere comunicar. O sea, pueden ser párrafos, diálogos, ítems y ejemplos de ese tipo de estructuración. Ahora, otro elemento muy importante de la comunicación escrita es el estilo. Es la manera en la que redacta el contenido en cuestión. Este puede ser de manera formal o informal. Y finalmente el contenido, que es aquello que se quiere comunicar, lo que queremos transmitir. Estas sean palabras, ideas, pensamientos, lo que queramos comunicar o nuestras cualidades, es producto de lo que esto se quiera pues aplicar. No solamente esto nos sirve para comunicar, o sea, esta comunicación la podemos aplicar hasta para la venta de ideas, claro. Y bueno, ya finalmente para finalizar, vamos a hablar acerca de las ventajas que tiene la comunicación escrita, ¿cómo no? Y yo voy a destacar dos importantes. La primera de ellas es que permite la organización. A través de la escritura se pueden reglamentar pues leyes, códigos y estructuración que controlan la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la política, todo esto se basa en leyes que escribieron personas años antes de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, o sea, y a través de ese recuerdo es que siguen vigentes esas leyes, que es precisamente lo que les mencionaba hace escasos instantes. Y la segunda ventaja es que fomenta la reflexión, porque antes de escribir, las personas que escriben deben pensar antes en aquello que quieren comunicar. Como les decía, antes de pasar aquí al papel y al lápiz, pasa por aquí. Entonces, pues es una de las principales ventajas de la comunicación escrita. Y bueno, todo esto fue en base al subtema 4.2 de comunicación escrita. Ahora los voy a dejar con mi compañera Dariana Reyes Coria, que les hablará acerca de 4.3, y pasamos con ella justo ahora. Para mí fue un gusto haber recibido la invitación de estar aquí hoy en Radioteca. Me da mucha emoción poder complementarles los temas que ustedes hablaron en la entrevista que tú mismo hiciste, Juan, junto con mi compañera Naomi, acerca de los temas de comunicación oral y escrita. Entonces hoy quiero compartirles mi experiencia acerca de hablar y escribir correctamente, ya que entre ellos dos se complementan. Al abordar el tema de comunicación,
requiere de habilidades básicas para poder llegar a ello. A esto me refiero con la escritura y con el habla. Bueno, son habilidades básicas que se adquieren conforme a la práctica y con un poco de teoría que te enseñan desde pequeño. A nosotros relacionarnos con las demás personas necesitamos forzosamente el diálogo, y con esto nos referimos a una manera física como lo estoy haciendo yo, es decir, hablando, y de una manera escrita como lo podemos estar haciendo por redes sociales, por mensajes, por cualquier tipo de medio, ya sea también periódico. Antes se usaba mucho, hoy en día nos hemos actualizado un poco más, pero para nosotros transmitir un mensaje, nuestras ideas deben de estar súper claras. Los pensamientos se transforman en letras, las letras en palabras y estas en frases y oraciones. Pero nosotros, el mensaje debe de estar bien claro al nosotros transmitir la idea, para que no se cree ni se genere ningún ruido dentro de este mensaje y no se dé una comunicación errónea. Pero tranquilos, el hablar y el escribir correctamente no se da de la noche a la mañana, sino que es cuestión de práctica, empeño y dedicación. Esto se adquiere conforme nosotros vayamos practicando con las personas de nuestro alrededor. Si bien notan, un niño pequeño no es tan fácil que tenga un lenguaje correcto. Es decir, nosotros lo practicamos y lo vamos entendiendo conforme leamos y ampliamos nuestro vocabulario, para así no caer en palabras o muletillas. Los principios para la práctica se dan mediante hacerlo con claridad, sin querer impresionar a los demás con nuestro vocabulario, ya sea uno extenso o uno forzosamente técnico. No hay que darle mil vueltas a las cosas, porque en vez de poder expresarle nuestro mensaje correctamente, confundimos a la otra persona. También es importante que tengamos en cuenta este dicho: conecta tu lengua al cerebro antes de hablar, ya que si tú dices tu idea antes de pensarla y razonarla, vas a expresar un mensaje diferente. Como ya mencioné anteriormente, para nosotros mejorarla hay que aplicar nuestro hábito de lectura, ya sea leyendo cuentos, poesías, novelas, una noticia, lo que ustedes gusten y sea de su preferencia. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: hay habilidades del ser humano que se relacionan de manera estrecha con la lectura, como lo es la fonética, que es el conjunto de sonidos de un idioma que hacen que se comprenda la frase a fondo, y también nos ayuda a saber cómo escribir ciertas palabras, en donde lleva la tilde o en donde lleva acentuado de una manera que suba el volumen. La ortografía también es parte de la gramática, que nos enseña la forma correcta de escribir las palabras y tengan un significado exacto, ya que si existen palabras que se acentúan de manera diferente y tienen un diferente significado, es decir, cambiaría conforme al contexto. También está el análisis sintáctico. El escribir o hablar correctamente no significa solo cometer errores de ortografía, sino de estructurar bien las frases y saber quién está ejecutando la acción y lo que hace conforme a las circunstancias, para así la otra persona pueda entenderlos de una manera correcta. Para concluir mi aportación en esta entrevista, que me sentí demasiado bien contándoles mi experiencia acerca de este tema y que aprendieran un poco más acerca de ello, les quiero recordar que es estructurar el pensamiento de tal forma que las palabras y las letras digan claramente lo que queremos y lo que pensamos, no caer en la redundancia de no poder entender el mensaje. Es un gusto para mí. Si está en mis manos apoyarlos de cualquier otra manera, lo haré. Y muchas gracias, Radio Sinergia. Bien, con todo esto mencionado ya por nuestras compañeras y por su servidor, es como vamos a concluir este espacio aquí en Radio Sinergia. No sin antes, pues agradecerles a todos ustedes oyentes por el tiempo que se han tomado para pues escucharnos, ¿no? Además, pues hay que destacar que la comunicación es algo muy importante en nuestras vidas, porque constantemente la estamos innovando, la estamos renovando. En cualquier aspecto de nuestra vida estamos comunicando. Al iniciar una plática en la mañana, al responder el mensaje de buenos días en el WhatsApp, cualquier cosa que nosotros hagamos es un tipo de comunicación, vaya. Hoy en día ya podemos decir que existen ciertas barreras de la comunicación, sin embargo existen maneras de
hacerles frente a todos estos impedimentos, ya que pues a diario, constantemente estamos comunicando en cualquier aspecto de nuestras vidas, en el trabajo, en la vida social, en casa, con la familia, con los amigos. Entonces, podemos decir que esto es algo bastante importante y he ahí la importancia de que nosotros hayamos llevado a cabo la elaboración de este pequeño espacio aquí en Radio Sinergia, hablando acerca de este tema muy importante. Bueno, simplemente queríamos destacar pues todas estas importancias, ¿no? Así como pues cualquier tema que nosotros investiguemos pues tiene toda esta investigación detrás de ello, pues así la comunicación también lo tiene. Y esto solo es una pequeña partecita de lo que es la comunicación en esta pequeña rama. Obviamente existen un sinfín de ramas más acerca de la comunicación y muchos más investigadas. Y pues esto es lo que podemos destacar en primera instancia aquí en el espacio que tenemos aquí en Radio Sinergia. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Nosotros pertenecemos al grupo de Sinergia. Somos el equipo líderes. Estamos conformados por nuestras compañeras Dariana y Naomi y su servidor Juan Antonio. Y agradecemos a todos por el tiempo que se han tomado para estar aquí presentes con nosotros. Muchas gracias.